Live. Muy bien, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Andy Cáceres, director del CARD, del Centro para la Investigación Aplicada y Desarrollo. Estamos una tarde más reunidos acá con esta propuesta que es los conversatorios de la generación de la esperanza. Y es una iniciativa de los jóvenes para los jóvenes. Y bueno, algunos menos jóvenes, otros más, ¿no? Pero siempre con ese espíritu jovial. Entonces, hoy tenemos a Luis Salazar, directivo y expresidente de la Sociedad Nacional de Industrias y empresario. Y vamos a continuar con la conversación sobre el análisis de cómo está el país, de cuáles son los retos, de qué debemos hacer en estos próximos meses y años para recuperar nuestro país, ¿no? Y bueno, entonces yo los dejo ahora con Soledad, desde Cusco, para que continúe en la charla. Hola, Sol, ¿cómo estás? Buenas tardes, Andy. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Soledad Huaypuna, pertenezco al Núcleo Cusco, y agradecer este espacio que nos brinda GIAL Esperanza a todos los jóvenes en más de 10 regiones a nivel nacional de todo el Perú, y esos espacios son importantes ya que generan integración, reflexión sobre qué está pasando en nuestro país, porque empoderar a los jóvenes significa darle las herramientas necesarias para la toma de decisiones en nuestro día a día. Y más nada que mencionar, le doy paso a Camelín. Muchas gracias, Sol. Así es. Bueno, yo soy Camelín Núñez, soy parte del núcleo Purimat de la Gira de la Esperanza. En esta ocasión tenemos un conversatorio que es la continuación en realidad del primer conversatorio desarrollado el 18 de diciembre del 2020, en el que hablamos sobre temas de economía que son muy importantes para nuestro país, sobre todo en el contexto en el que estamos viviendo. Y precisamente en este último conversatorio llegamos a unas conclusiones muy interesantes de las cuales Juliana del Núcleo Arequipa nos va a comentar un poco. Buenas tardes, Cameli, buenas tardes a todos. Yo soy Juliana Meneses, pertenezco al Núcleo de Arequipa. Invito a todas las personas que nos están viendo a revisar el primer conversatorio que tuvimos, que se titula ¿Qué mueve la economía del Perú? Estas son algunas conclusiones que pudimos rescatar de esta bonita ponencia. Primero, el crecimiento económico tiene una relación directa con el crecimiento social. No es suficiente que en los países haya un buen desempeño económico. Tiene que ir acompañado del desarrollo social. Segundo, en el Perú hubo un crecimiento económico importante, pero este se ha comenzado a decaer desde el año 2008. Aparentemente, desde el 2008 se han desarrollado una serie de normas y políticas públicas que han entorpecido el desarrollo económico. Le doy el pase a nuestro compañero Cristian para que pueda terminar con estas conclusiones. Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Cristian Zárate Aguilar, pertenezco al Núcleo Cajamarca. Y bueno, algunas de las conclusiones que nosotros llegamos acerca del anterior conversatorio son estas, ¿no? Que para que haya un mayor desarrollo económico es importante la inversión privada, pues esta genera empleo de calidad. Pero esta no ha sido de gran envergadura en los últimos años, puesto que los índices reflejan de que hemos decrecido, ¿no? Y bueno, esto mucho más yo creo después de esta pandemia. Otra conclusión es de que aproximadamente el 72% de la población económicamente activa es informal. Y bueno, yo creo que al esperar los índices de este año, pues este porcentaje va a ser un poco mayor, ya que muchas empresas han quebrado y otros han optado por la informalidad. Y que en los últimos 3 años el Perú gastó más de lo que ingresó a sus arcas. El presupuesto se ha financiado con deuda y que esto no es una práctica sana, pues. Entonces nos hacemos la siguiente pregunta. ¿En qué se gasta si no hay mejoras en educación, salud, saneamiento, etcétera? Bueno, adelante Luis Salazar.
Muchas gracias. Han hecho un buen resumen de algunas de las ideas que hemos presentado, que presenté la vez pasada. Voy a compartir la presentación. Quiero repetir nuevamente que soy un bachiller en ingeniería industrial, o sea, alguien que ha estudiado ingeniería industrial, hablando de economía, entonces con una visión más un poco distinta, digamos, de la que normalmente se ve cuando la hace un economista. Entonces, voy a hacer primero un breve repaso. No sé si se ve, ¿se está viendo la presentación? Sí, muy bien, se ve muy bien. Ya, voy a hacer primero un breve repaso de algunos de los cuadros que presenté la otra vez, con la idea de después explicar un poquito más profundamente los temas sobre las 4 patas que consideramos nosotros que hay que cuidar si queremos generar desarrollo económico y desarrollo social. Entonces, el primero era el índice de progreso social, que fue desarrollado por Porter y Stern, y que mide todas las variables no económicas. Cruzando estas variables no económicas con el PBI per cápita, lo que podemos ver es que hay una relativa correlación entre el PBI per cápita y el índice de progreso social. Como bien explicó, ya no me acuerdo el nombre del que lo dijo, pero no es suficiente el desarrollo económico, hay que hacer un trabajo como Estado para que ese desarrollo económico también sea desarrollo social, pero no se puede generar desarrollo social sin desarrollo económico. O sea, las dos cosas son necesarias, pero hay que actuar para que el desarrollo social se dé. ¿Cómo vamos en Perú? Acá les he agregado este cuadro que es un poquito antes del cierre, antes de la pandemia. Esto era de enero a julio, y acá es donde podemos volver a ver lo que yo les explicaba, que a partir del 2008 empezamos a perder esa ruta de crecimiento económico que habíamos estado teniendo, y empezamos a cada vez crecer menos. Que se agravó con la pandemia. Este cuadro es el que sí vimos la vez pasada, ¿no? El 2.0 que se proyectaba en julio de crecimiento terminó siendo 2.2 en el 2019. Pero igual es un decrecimiento fuerte de las velocidades de crecimiento que teníamos antes. Esto ha venido acompañado con una disminución de la inversión, sobre todo de la privada. Y acá hay una correlación directa entre crecimiento del PBI y inversión privada, ¿no? La informalidad, que a medida que el crecimiento que hayamos estado teniendo empieza a frenarse, empieza nuevamente a aumentar, y como muy bien decían en las conclusiones, con la pandemia el tema se debe agravar. Lo mismo con el tema de pobreza. Como digo, estoy repasando un poco todo lo que habíamos visto en mi presentación anterior para poder ponernos en contexto. En el empleo, 72.7% es informal y 19.9% está en planilla del sector privado y 7.4% en planilla del sector público. Acá creo que vale la pena volver a recordar que el 92.6% de la economía es privada, porque tanto los informales como los privados formales, digamos, son privados todos. Y el sector público solamente representa el 7.4%, que es muy chiquito. Esta de acá es para recordar que debemos, si queremos generar desarrollo social, debemos buscar, para los que no lo vieron, en la última columna se ve el promedio de sueldos en empresas, sea formal o informal, de 1 a 5 trabajadores, de 6 a 10, y vemos que a partir de más de 10 trabajadores se empieza a generar ya ingresos que están generando una mejor calidad de vida, o la oportunidad de una mejor calidad de vida para los peruanos. Y cuando miramos la curva de cuánto empleo se está generando en empresas de más de 10 trabajadores, vemos que ya desde lo mismo, desde el 2008 viene cayendo, pero en los últimos 5 años prácticamente no se ha generado.
Y en la industria viene ya hace 7 años decreciendo el empleo en empresas de más de 10 trabajadores. Acá estoy recordando también que la industria llegó a estar en la época moderna en el 16.5% del PBI o participando en el 16.5% del PBI, pero hoy está en el 12.3% y lamentablemente sigue bajando. Otro tema que discutimos la otra vez es que el PBI está concentrado en Lima, y esto es algo que genera, sí, genera el caldo de cultivo, digamos, para la intranquilidad social que estamos viviendo hoy. Como digo, todo esto es un repaso de lo que hemos visto la vez pasada. En este cuadro, repito, digamos, la diferencia que hay entre un empleo formal y un empleo informal. Y acá estamos viendo, por ejemplo, en el caso de Puno, un empleo formal en promedio gana 3 veces más que un empleo informal. Y esto es fuente de inequidad y de toda la intranquilidad que hay, ¿no? Acá estoy repitiendo el cuadro de pobreza, donde se puede ver que ICA prácticamente ha eliminado la pobreza. Y acá, como hablábamos la vez pasada, lo curioso es por qué ha ocurrido justamente la mayor cantidad o los disturbios más fuertes en la región que ha logrado combatir más eficientemente la pobreza. Son temas que debemos preguntarnos, ¿no? Bueno, ¿qué está pasando? Acá ya comienzo y voy a ir un poco más profundamente, ¿no? Todo lo demás ha sido un repaso de lo que vimos. La semana... Lucho, ¿te puedo interrumpir, si me permites? Sí, dale, Sandy. Mira, de lo que vas conversando, me surge la primera pregunta, que es, si hemos estado en 16.5%, perdón, que es lo que representaba la industria, y ahora está en 12%, a veces yo he escuchado, y me gustaría que me aclares, que ya pasó todo el tema de la industria. Es decir, no estamos en una época de que los países se industrializan, que más bien estamos en la época del conocimiento, de la información, que el poder no está en la industria, sino está en la información, el conocimiento. A mí me atraía un poco estas ideas, pero no sabía cómo aterrizarlas, ¿no? Pues son un poco seductoras, pero ¿qué opinión, qué nos puedes decir, cómo nos puedes aclarar? Porque a la larga el Perú tiene serios retos de mejorar en su innovación, de mejorar en su digamos, transformación, ¿no? En todo el tema del conocimiento, pero seguimos siendo un país rico en materias primas. Entonces, ¿qué hacemos? Es más, ahora se han cerrado algunas industrias, pienso por ejemplo, la de Loroya, que era una fundición polimetálica, ¿no? Entonces ahora mucho de esto se exporta pues como concentrado, ¿no? Entonces, ¿es dañina la industria? Es decir, ¿está muy relacionada a contaminación? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Aclárame un poco esto si pudieras, ¿no? Me hace una muy buena pregunta, Sandy, y es parte de lo que voy a tratar de explicar a través de la mesa de las 4 patas. En el mundo, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, se llegó a la conclusión de que el siguiente estadio de desarrollo de los países, sobre todo los que ya habían llegado a un nivel de desarrollo muy alto para considerarse desarrollados, era el de la economía del conocimiento y de los servicios. Y decidieron que todo lo que era manufactura, sobre todo industria manufacturera, ya no debía ser una prioridad ni para Europa ni para Estados Unidos. Por todo, yo diría que mucho con temas de perjuicios equivocados, en algunos casos con razón, porque también es cierto que la humanidad ha ido evolucionando y entendiendo el tema del cuidado del medio ambiente mucho más en los últimos tiempos. Hace 60, 70 años no se entendía y no se hacía, no se cuidaba. Pero ¿qué ocurrió a la hora de hacer esto? Se pasó toda la manufactura, digamos, principalmente a los países asiáticos. Llámese Corea, llámese Japón, China,
India, que no es asiático propiamente dicho, también. ¿Y qué ocurrió? Sobre todo en China, Corea, Japón, el hecho de haberse concentrado en la manufactura, en la industria manufacturera, hizo que se generara, primero, crecimientos muy grandes de los países, y segundo, un desarrollo social muy, muy grande. Entonces, hoy ya se ha entendido en el mundo que esa creencia o ese nuevo estadio de desarrollo que se creía que se tenía que dar, no funcionó. Y más bien hay grandes esfuerzos, lo que ha estado haciendo Estados Unidos, lo que está haciendo Inglaterra, Francia, España, para volver a atraer nuevamente la industria manufacturera a sus países. Y cuando analizamos Europa, por ejemplo, el país más fuerte en Europa es Alemania. Y Alemania es justamente reconocido por la calidad y la innovación que hay en su industria manufacturera. Entonces, esas han sido teorías de hace unos 30, 40 años que en el tiempo han demostrado que no han funcionado. Y más bien que hoy se está tratando de revertir y se está tratando de cambiar esa tendencia. Eso lo voy a explicar un poquito más profundamente, Sandy, cuando empiece a explicar ya más a detalle lo de la mesa de las 4 patas. No sé si he respondido tu pregunta, Sandy. Sí, no, muchas gracias. Adelante, por favor. Ya, bueno, entonces, justamente respondiendo a tu pregunta, Sandy, se necesita la industria manufacturera. Los países, cuando tú comparas a los 50 primeros países en el ranking del Banco Mundial, en el índice de competitividad, uno se da cuenta que la industria manufacturera representa normalmente entre 20 y 25% del PBI del país, aun cuando es un país que tiene una alta explotación de recursos naturales. Entonces, justamente la ONU, a través de ONUDI, que es la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, también ha empezado a promover en el mundo que nuevamente se genere industria manufacturera. Porque, como explicaba hace un ratito, ya en general, digamos, las organizaciones mundiales se han dado cuenta que para generar desarrollo social se necesita generar este desarrollo económico, y el desarrollo económico tiene que tener un gran peso en la industria manufacturera, ¿no? Ahora, para poder desarrollar la industria manufacturera, o en realidad cualquier otro sector, para poder tener competitividad o para poder generar productividad, nosotros consideramos que es como una mesa sobre la cual tiene que apoyarse todas las acciones para poder ser competitivos y productivos. Y esta mesa tiene 4 patas. Un tema es el laboral, un tema es el tributario, un tema es el regulatorio, y el otro tema es de infraestructura. Esto lo vimos muy rápido la vez pasada. Entonces, cuando empezamos a analizar la mesa de las 4 patas y empezamos a analizar qué pasa con el Perú, podemos ver que, por ejemplo, en la pata de tributaria, el promedio en el mundo de impuesto a la renta es 23%. Estoy hablando ahora específicamente del impuesto a la renta. En el Perú tenemos una serie de impuestos adicionales que terminan afectando a la renta, y tenemos la distribución obligatoria de utilidades a trabajadores, que en realidad es un impuesto, porque al ser una ley se considera un impuesto cuando se hace el análisis, porque es una ley y es obligatorio, y va directamente contra las utilidades. Entonces, cuando analizamos, por ejemplo, qué ha hecho Estados Unidos, independientemente si nos caiga bien o mal Trump, porque voy a dar mi opinión personal, para mí es una persona muy complicada, una persona a la cual como persona no respeto, pero sí ha estado defendiendo o haciendo cosas que son importantes, tratando de reindustrializar Estados Unidos, tratando de generar nuevamente
que la inversión regrese a Estados Unidos en vez de que se esté yendo, en este caso, en la guerra específica que se armó con China, ¿no? Pero ¿qué hizo Estados Unidos? Si se fijan, Estados Unidos era en el 2016 uno de los países más caros desde el punto de vista de impuesto a la renta. Y en la administración de Trump, si ustedes leen, hay un libro que es anti-Trump, pero que habla un poco de las cosas que hizo Trump. Trump decide bajar el impuesto a la renta promedio de Estados Unidos a 22%. O sea, lo pone un punto por debajo del promedio del mundo. Y cuando uno hace un análisis otra vez en los países de la OECD, hay varios países que han bajado sus impuestos a la renta fuertemente, han tenido un primer año o un segundo año, 1 o 2 años, donde la recaudación fue algo menor, pero donde se generaron crecimientos en inversiones muy grandes que al final han revertido esta tendencia y han generado más empleo y más desarrollo social. Entonces, una de las primeras lecturas que hay es que tenemos un impuesto muy caro ¿cómo se llama? Para poder fomentar la inversión. Hay acá también dos tendencias. Hay dos tendencias de pensamiento. Una es que el impuesto a la renta debe ser igual para todos, y otra es que el impuesto a la renta debe ser sectorial, o sea, debe ser definido en función a cada sector. En lo personal, yo participo de los que piensan que debe ser definido por cada sector. En un mundo cada vez más globalizado, digamos, y donde dependiendo de las oportunidades que tiene un sector, puede ser que tenga el Estado derecho, digamos, entre comillas, de poder cobrar un impuesto mayor a la renta. Y voy a usar 3 sectores como ejemplo. Uno, el de la minería. El Perú tiene unas condiciones muy favorables para la minería, desde el punto de vista del costo de explotación, de la riqueza del mineral, de la limpieza del mineral. Entonces, tenemos unas condiciones muy favorables. Eso hace que la minería peruana sea muy competitiva y tenga grandes márgenes. Esto puede sustentar de alguna manera que el impuesto a la renta a la minería sí se mantenga en el orden de un 30%, que es lo que hay. Pero cuando analizamos al sector industrial o analizamos, por ejemplo, al sector de agroexportación, que tiene márgenes muy bajos y tiene inversiones relativamente intensivas y que demoran 7, 8, 10 años recién en empezar a dar resultado, sí es conveniente, desde el punto de vista de nosotros, revisar el impuesto a la renta. Ahora estoy hablando de una sola pata, ¿no? La pata del impuesto a la renta. Entonces, dependiendo del sector, creemos nosotros que se debería revisar un régimen tributario para cada uno, en función a las oportunidades que da el sector y la competitividad que hay en el mundo, sobre todo para que sea atractivo invertir. Porque si no hay inversión, no hay generación de empleo. Al no haber generación de empleo, no hay demanda de empleo. Y al no haber demanda de empleo, no hay mejora en las condiciones de vida de los peruanos, porque a mayor demanda de empleo, como les voy a mostrar en una de las últimas partes, a mayor demanda de empleo, mejoran los sueldos y mejoran normalmente inclusive las condiciones que puede poner el trabajador para aceptar un empleo, porque tiene muchas posibilidades o muchas ofertas de empleo y puede escoger. Entonces, desde el punto de vista tributario, el Perú tiene un problema, es uno de los países más caros del mundo, ¿no? No sé si hay alguna pregunta acá o prefieren que siga y hacemos las preguntas más adelante. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Qué es lo que hizo Estados Unidos para poder bajar tanto este impuesto a la renta en tan poco tiempo? No creo que sea tan sencillo como decidirlo y ya. ¿Qué implica bajar un impuesto a la renta? ¿Y en qué otros sectores afecta? Es una decisión política y es una decisión de un día para otro. Les comento, nosotros
Este mismo cuadro lo trabajamos cuando yo fui presidente de la Sociedad Nacional de Industrias en el régimen de Ollanta Humala, con Alonso Segura, que era el ministro de Economía en ese momento. Y él, después de hacer un estudio y un análisis, llegó a la conclusión de que efectivamente el Perú era un país demasiado caro en impuesto a la renta. Y hizo un plan para ir reduciendo el impuesto a la renta de 30 a, si no me equivoco, 26% en 4 años. Y se comenzó a ejecutar. Pero cuando hubo el cambio de gobierno, y ahí hay un problema también para mí de criterio, como vieron el tema de recaudación y querían recaudar más, lo volvieron a subir inmediatamente. Pero es una decisión política, no es y es una decisión que se puede tomar de un día para otro, digamos. O sea, se aprueba en Consejo de Ministros, es el Ejecutivo el que tiene la potestad, digamos, de modificar el impuesto a la renta. Entonces, más que nada acá, el problema es político, y el problema es de la necesidad de una toma de conciencia de, ¿cómo se llama?, de todos los peruanos, de la necesidad de ser competitivos para atraer inversiones. Pero para eso también tenemos que estar convencidos que necesitamos las inversiones para generar desarrollo económico y por lo tanto desarrollo social, que es algo que hoy todavía se está discutiendo mucho en el país. Todavía no hay ese convencimiento. ¿Sí? No sé si he respondido adecuadamente la pregunta. Sí, muchas gracias. Lucho, perdona, Cameli, tú adelante, por favor. Gracias, Andy. Luis, también bueno, a medida que ibas explicando, iba entrelazando diferentes fenómenos económicos que me parecen interesantes. En el repaso hablaste un poco de la informalidad. Ahora hemos hablado un poco del tema tributario. Y bueno, yo estaba intentando entender que la informalidad obviamente es un fenómeno que nos preocupa a todos, que intentamos resolverlo porque genera efectos negativos, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la recaudación tributaria o en el tema laboral, porque sabemos que quienes se vienen desempeñando en este sector posiblemente en una edad adulta no estén dentro de un sistema pensionario que satisfaga sus necesidades, ¿verdad? Y así podríamos estar enlistando un montón de efectos negativos de la informalidad. Pero también creo que hay otro enfoque desde el cual lo podríamos ver, y que muchas investigaciones desarrolladas en Perú lo han hecho, de que estando en un país con mecanismos tributarios, como lo has mencionado, muy elevados, e incluso con procesos para formalizarse muy complejos y costosos también, es tal vez la única salida para muchos peruanos que no cuentan digamos, con muchos recursos económicos para entrar al mercado legal. Termina siendo la única salida para generarse empleo, autoempleo, para generarse los ingresos que se necesitan. Entonces, no sé qué opinión tengas de este otro enfoque de entender la informalidad relacionado a los mecanismos tributarios en nuestro país. Bueno, totalmente de acuerdo. O sea, hay un problema bien serio. Hay un valle, nosotros llamamos algo que le llamamos el Valle de la Muerte. No tengo ese cuadro acá, no se lo voy a poder presentar porque no lo tengo acá, pero hay un análisis que hicimos nosotros donde veíamos la cantidad de empresas en función a la cantidad de trabajadores. Y vemos que va cayendo, y a partir de entre 50 y 100 trabajadores casi no hay empresas, hay muy pocas. Y recién a partir de 100 trabajadores empieza a subir nuevamente el número de empresas. Y la lectura que tenemos nosotros ahí es justamente las 4 patas de las que estoy hablando, son una trituradora para una empresa que quiere crecer. Y hay un montón de incentivos perversos para que las empresas se queden pequeñas. Tanto desde el punto de vista tributario, porque hay el RER, el RUS, o sea, hay estos regímenes, pero que te tienes que quedar chiquito para poder estar en ese régimen, que al final están haciendo más daño que ser constructivo, porque penalizan el crecimiento. Inclusive la política de compras del Estado, me estoy saliendo un poquito de... Bueno, es parte regulatoria de todas maneras, o sea, eso lo podríamos discutir un poco más en la parte regulatoria, pero el régimen de compras del Estado te premia cuando eres chiquito,
pero si porque has hecho un buen trabajo empiezas a crecer, o vuelves a crear una nueva empresa, que es algo que ocurre, que se quede chiquita, o dejas de venderlo al Estado, porque te sales del margen o del monto total que te permite el Estado para ser considerado una micro o pequeña empresa. Entonces, tenemos un problema regulatorio en este caso, que está amarrado con el tema tributario, que es cómo definimos qué es una micro, una pequeña y una mediana y una gran empresa, y segundo, cómo hacemos las políticas adecuadas para que las empresas crezcan, porque lo más sano en un país es que las empresas puedan crecer. Y todo el sistema regulatorio que tenemos en el Perú castiga el crecimiento, y no solo eso, sino mata al que quiere volverse formal. Nosotros hicimos un cálculo, ya no me acuerdo exactamente cuánto es las ventas anuales para estar en el RER, porque ha cambiado la unidad impositiva tributaria, ¿no? la UIT. Pero en el momento que hicimos el estudio, una empresa que facturaba hasta 500.000 soles mensuales, que es bien poco, perdón, anuales, que es bien poco, o sea, es un poquito menos de 50.000 soles mensuales, si crecía más, tenía que pasar al régimen general. Y para pasar al régimen general, en vez de llevar, por ejemplo, el registro de ventas y el registro de compras, que es lo que exigen para una empresa que está dentro del RER o el RUS, tenía que llevar todos los demás libros y empezar a entrar a una serie de exigencias que exige entre la SUNAT, entre la SUNAFIL y todas las diferentes entidades del Estado, y el costo de poder cumplir con eso mataba a la empresa. Entonces, no puedo más que coincidir con lo que tú estás diciendo. Y ahí hay un tema justamente sobre el tema regulatorio y sobre estas 4 patas de la mesa que yo estoy explicando. ¿Sigo con los siguientes puntos o hay alguna pregunta adicional? Adelante, por favor. Bueno, justamente hablando de calidad regulatoria, el Perú es uno de los que tiene una de las peores calidades regulatorias del mundo. Y acá hay una serie de incentivos mal puestos, digamos, y de formas de atacar, por ejemplo, la informalidad o la corrupción, que en vez de arreglar el problema lo han empeorado. Y acá voy a hablar, por ejemplo, de la discrecionalidad. Para poder combatir la corrupción por los escándalos que ha habido con las grandes empresas, se ha ido aumentando la discrecionalidad del funcionario que va a hacer una auditoría, sea laboral, sea tributaria, sea inclusive de permisos, por ejemplo, municipales, y se ha creado un mundo hostil, sumamente hostil, al formal, y además de entidades que tienen regulaciones contrapuestas. Voy a usar el ejemplo de la leche esta, ¿cómo se llama? Que hubo con el Grupo Gloria, siempre se me va el nombre. Bueno, esta leche que es una mezcla de leche natural con un agregado de leche vegetal. Leche de soya. Antes me sale el nombre. Hubo un gran escándalo que empezó en Panamá porque tenían una vaquita en la cajita. Ahora me voy a acordar el nombre. Pero ¿cuál es el tema acá? Las empresas de alimentos se rigen por DIGESA. Y DIGESA, en el caso de este producto, había determinado cómo se debía nombrar al producto, y por otro lado, la normativa explicaba que si un producto tenía más de un 50% de determinada materia prima, podía llamarse como la materia prima. Esa es la parte regulatoria, digamos, en DIGESA. Indecopi decidió que así no debía ser. Y empezó a multar a las empresas. Y ha puesto multas muy, muy grandes, diciendo que las empresas están engañando a los consumidores
cuando en realidad lo que han hecho es cumplir con lo que Digesa les exigía. Entonces, eso desincentiva totalmente a la formalización y a la inversión. Otro ejemplo, se ha dado una potestad muy fuerte a los municipios, y eso lo deben conocer ustedes, con mucha gente que tiene pequeños negocios, o un restaurante, una pequeña tienda. Se le ha dado a los municipios una gran autonomía para decidir qué cosa está bien y qué cosa está mal. Y no se acuerdan, por ejemplo, un extremo que la Municipalidad de Callao decidió cerrar el aeropuerto, porque no le gustaba el tamaño del cartel que habían puesto de que acá no se admite la discriminación. ¿Se acuerdan del caso o no? Sí, Bueno, no importa. Sí, pero no importa. Si no se acuerdan, no importa. Bueno, esto mismo que pasó en el aeropuerto, estaba usando ese caso porque fue muy sonado, ocurre con la pequeña panadería, la bodega, el pequeño restaurante, donde cae el inspector del municipio, o exige una coima, o les pone una multa y los cierra. Y les dan un descuento para, ¿cómo se llama? Si pagan la multa al día siguiente y los vuelven a abrir. La multa está mal puesta, porque no cumple con todos los requisitos, pero como tiene la discrecionalidad y la potestad la municipalidad de cerrarte, y el pelear la multa terminaría pasando un mes o 2 meses con el local cerrado, los pequeños negocios terminan cediendo al chantaje y terminan teniendo que pagar la multa descontada. Y esto es porque hay, otra vez, en temas regulatorios, hay algo que se llama RDR, que es recurso directamente recaudado. Y este RDR es prácticamente de libre disponibilidad para los municipios. Entonces, los municipios, ¿qué hacen? Recaudar y poder disponer de esos recursos. Pero esto le hace un daño tremendo a toda la economía formal. Porque a un informal es muy difícil ponerle una multa. Entonces, ¿a quién se le pone la multa? Al formal. Otro problema que hay también con calidad regulatoria, y eso lo voy a mostrar después cuando hable un poquito sobre las normas, de algunas normas voy a profundizar un poquito más, algunas de las normas que han salido. En el caso de la Ley de Protección al Consumidor. La Ley de Protección al Consumidor suena muy bien, y en realidad hay que proteger al consumidor. El problema es que tiene que estar bien hecho y no debe tener incentivos perversos. ¿Qué pasa? En el caso de la Ley de Protección al Consumidor, a las ONGs que logran que se le ponga una multa a una empresa, se les da un porcentaje de esa multa. Entonces ahí la pregunta viene, es ¿a quién van a buscar las ONGs para que se les ponga multas? ¿Al formal o al informal? Y lamentablemente la respuesta es al formal, porque al informal no le van a poder poner una multa. Entonces, se ha generado todo un sistema de ataque, digamos, y de búsqueda de multas que hace que ser formal sea cada vez más difícil. Entonces, en el Perú, muchas de las pequeñas empresas que tienen amigos o conocidos que se han ido a formalizar y han terminado quebrando, dicen, yo ni loco me formalizo, yo prefiero mantenerme en la informalidad. Entonces tenemos un problema, y eso es justamente este problema de calidad regulatoria. Si no cambiamos la calidad regulatoria, va a ser muy difícil que podamos cambiar la formalidad. Hay otro tema también que ha complicado, y esto genera también gran malestar. Hay, en aras de, en teoría, atacar a la informalidad, se creó unas normativas donde las empresas más grandes que contratan a una empresa más pequeña tienen responsabilidad solidaria. ¿Qué significa responsabilidad solidaria? Si una pequeña empresa no está cumpliendo adecuadamente los temas laborales
o no está cumpliendo adecuadamente con los temas tributarios, a esta empresa que la ha contratado la hacen solidariamente responsable. ¿Qué significa? Que tiene que pagar los tributos o tiene que asimilar o asumir los costos o hasta inclusive a los trabajadores de la pequeña empresa. Entonces, ¿qué ha ocurrido ahí? Y deben haber ustedes mucho que las micro y pequeñas empresas dicen y se quejan y están molestos con la mediana y la gran empresa porque no quieren contratarlos. Y el problema que hay es que las empresas asumen un riesgo muy alto por esta responsabilidad solidaria. Es el Estado el que debería estar controlando esto y no exigiéndole a las empresas que sean las que controlan esto. Entonces esto genera un enfrentamiento entre la mediana y gran empresa y la micro y pequeña empresa. Y por lo tanto rencores, odios, la micro y pequeña empresa se siente abandonada. Todo esto obedece al tema de calidad regulatoria que estoy mencionando. Entonces, otra vez, si queremos que las empresas puedan crecer, si queremos que haya mejores encadenamientos, más encadenamientos, la grande con la mediana con la pequeña, pequeña con la micro, y que haya mucho encadenamiento, tenemos que cambiar las regulaciones que tenemos actualmente. La forma en que están armadas las regulaciones van en contra de todo lo que sea formalizar realmente. No sé si hay preguntas acá. Sí, bueno, entonces, ¿tú crees que ha errado la política en este caso de dar la potestad a los municipios para que solamente impongan multa y más no capacitar a estas empresas en qué están haciendo bien o qué es lo que pueden hacer, qué es lo que no pueden hacer? ¿No sería mejor, esa es una opinión personal, promover una cultura de capacitación por parte de los municipios? Y pues que si la empresa llegase a cometer o llegase a faltar en algo, pues que los sancionados también sean los municipios. Entonces yo creo que de esta manera se podría poner mayor interés por parte de los municipios en capacitar y no solamente multar. Sí, mira, lamentablemente, son bien inteligentes los que hacen esto. Y el problema está no tanto en la capacitación, sino en el incentivo perverso. ¿Qué pasa? Si yo te estoy diciendo, si tú multas y recibes esta multa, y tú puedes disponer, como tú decidas, digamos, de ese recurso directamente recaudado para lo que tú consideres que es necesario, inclusive muchos lo justifican. Hay corrupción, pero también puede ser que no haya corrupción, pero que consideran que necesitan multar para poder financiar, no sé, pues un nido o ¿cómo se llama? Una guardería o la posta. Entonces, lamentablemente la forma en que está planteada la regulación hace que no funcione. Lo que debería haber es una adecuada distribución de recursos para que los municipios no tengan que estar buscando mecanismos para recaudar, para generar más ingresos. Lamentablemente esto funciona más con las intenciones de las personas que con la capacitación y la educación. Entonces, digamos, la gente que hace esto inclusive diseña los mecanismos para, aprovechando la norma, lograr recaudar más. Un coordinador de municipios que alguna vez conversó conmigo y que estaba un poco asqueado del sistema, comentaba, por ejemplo, que había una política que se había generado y que se había estado transmitiendo de un municipio a otro, que era encontrar una falla en base a las normas de INDECI, por ejemplo, porque no pintaron de amarillo un escalón, o porque había que construir un par de escalones y le daban, por ejemplo, un día para solucionar el problema, sabiendo que se necesitaba una semana para arreglarlo. Y esto lo hacían, ¿por qué? Porque le daban ese día y al día siguiente caían y no estaba resuelto, y al no haberlo resuelto en el tiempo que la autoridad decía, caía la multa. Entonces, este tema ha sido lamentablemente mucho más manejado por un tema con intencionalidad y no por falta de conocimiento.
y es porque las regulaciones están mal puestas. Es lo que se llama incentivo perverso, ¿no? Luis, en función de lo Sí, que Luis. dices, Sí, perdón, perdón. Ah, Entonces, tal vez lo que podríamos hacer es promover la creación de las empresas a través de mecanismos en lugar de castigarlas, ¿no? Digamos, no generar tantas reglas o tantas leyes que busquen castigarlas porque, digamos, por un mal comportamiento o porque su infraestructura no estuvo adecuada, no lo sé, y más ir por el camino de la promoción y la creación de incluso desde pequeñas microempresas, reduciendo estos costos de formalización. sí, no, totalmente de acuerdo. Cuando uno visita Europa, por ejemplo, no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad, uno se da cuenta que, por ejemplo, en el tema de los aforos, en el tema de las escaleras, en el tema de los anchos de los pasillos que exigimos en el Perú, prácticamente ninguno de los sitios que hay en estos países o también en Estados Unidos hay esas exigencias. O sea, en el Perú se han creado exigencias para poder, a mi mal entender, digamos, generar la posibilidad de tener que multar y cobrar. Lo que se debe hacer es justamente lo que tú dices, simplificar y solamente dedicarnos a lo que realmente es importante. Y de esta manera lograr que cada vez haya una mayor formalización. Pero efectivamente, o sea, la maraña regulatoria que hemos creado es realmente un vía crucis para la mayoría de los peruanos, ¿no? Y por eso es que es mejor quedarse en la informalidad si es que quieres salir adelante, ¿no? ¿Sigo a la siguiente? Me está preocupando Luis, el tiempo, porque antes creo que de que tengo una pases a la hora más, ¿no? siguiente, Sí. sí, rápido, mamá, concreto. Yo creo que también parte de esto es responsabilidad de las empresas, ¿no? No de todas las empresas, sino de algunas que quizás por prácticas ilegales, pues voy a citar, por ejemplo, a ver, Movistar, el internet de Movistar antes. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú contratas, por ejemplo, 30 megas de velocidad, ¿cuánto es lo que te llega? 15, 20. Entonces, yo creo que a veces estas prácticas ilegales hacen de que exista esto, ¿no? Este divorcio entre los entes reguladores y las empresas para que siempre esté en este constante, bueno, en esto que ocurre, ¿no? De estar montándose y estar tratando de sacar la vuelta a la ley. Yo creo que también parte de las responsabilidades de algunas empresas. Mira, a ver, acá viene otra vez un poco, para mí, unos paradigmas que hay. Las empresas van a adecuarse a los marcos normativos que se creen. Y no son las empresas para mí las que son responsables de crear los marcos normativos, sino la sociedad en general. Nosotros escogemos a nuestros gobernantes, desde sea gobierno central, sea Congreso, gobierno regional, gobierno local, para que administren las relaciones entre empresas, personas, inclusive la parte de seguridad, de salud, etcétera, etcétera. Entonces, las empresas van a siempre adecuarse a los marcos normativos. Has tocado un tema con esto del Internet que es bien interesante. Normalmente, y nosotros estudiamos esos contratos cuando contratamos para las diferentes empresas en que he participado, cuando te hablan de una banda de Internet que te dan, si lees el contrato, en el contrato te va a decir que el máximo es 30, pero que van a estar trabajando sobre promedios. Y no es que te van a dar todo. Yo no estoy queriendo decir si está bien o está mal, pero el tratar de lograr que todo el mundo tenga siempre, por ejemplo, el ancho de banda de 30 que tú me dices, permanentemente, es impagable. Entonces, lo que ellos hacen es trabajar con promedios. Esto ocurre también, para cambiar de tema, con las líneas aéreas. Las líneas aéreas, para poder ser eficientes, tienen que llenar el avión.
y normalmente ellos calculan cuánta gente va a fallar, y les debe haber pasado, si es que están viajando dentro del Perú inclusive, que empiezan a ofrecer un bono para el que esté dispuesto a agarrar el siguiente vuelo, quedarse hasta el día siguiente, etcétera, etcétera. Entonces, en la búsqueda de las empresas de lograr una mayor eficiencia, ¿cómo se llama? Venden calculando que va a haber una cantidad que va a fallar, y si no falló esa misma cantidad, van a tener que buscar mecanismos para cubrir esos espacios. Ahora, si está bien o está mal, no lo quiero juzgar. Lo que quiero decir ahí es, esto debe estar regulado, y la regulación debe ser bien precisa. No debe ser hecho con una norma, como decía tu compañera anterior, una norma con un fin de castigo. Debe ser hecho con una norma que regule un buen funcionamiento, pero que también garantice que todos puedan acceder a un servicio adecuado. Entonces, hay que tener cuidado con esos paradigmas. Yo leería el contrato que tú tienes con Movistar para ver cuál es el mínimo que te aseguran, porque normalmente te hablan de un 30, que es el máximo, pero te garantizan una determinada cantidad de ¿cómo se llama? De megas. De megas de velocidad. Y depende de la hora en que estás haciéndolo, vas a tener más disponibilidad o menos disponibilidad. Pero digamos, otra vez, son temas regulatorios que siempre deben revisarse, y siempre debemos estar buscando la manera de equilibradamente encontrar la solución entre que las empresas sean viables y haya un adecuado servicio para la gente, ¿no? El problema de ir y decir las empresas son unas estafadoras es que estamos en este ámbito de castigo, y al final, al adoptar una posición de castigo, normalmente lo que hacemos es espantar a la inversión, y al espantar a la inversión, lo único que hacemos es generar menos desarrollo social. Entonces, siempre va a haber esta búsqueda de equilibrio, digamos, entre la regulación y hasta dónde se permite a las empresas trabajar, versus el bienestar, digamos, de las personas. Lucho, sí, me permite solo, es que dale, tu comentario es muy, muy, muy oportuno, y quiero recoger lo que ha dicho Cristian. Saco dos conclusiones. Una, que hay que tener mucho cuidado con la discrecionalidad que se le da al funcionario público, ¿no? Por eso hablas de que las normas tienen que ser lo más precisas posibles, ¿no? Porque si no se abre el campo, oye, hay que capacitar, o bueno, ahí, no sé, pues en arca, como dicen, no se ha dicho, en arca grande hasta el más justo peca, ¿no? Entonces, en arca abierta, ¿no? Entonces, creo que las normas deberían ayudar a que haya la menor discrecionalidad, digamos, ¿no? O bueno, también depende de cada ámbito, ¿no? Pero lo otro es que las empresas y tanto el sector público, todos velen por el bien común. Es decir, las empresas van a ganar más plata mientras más transparentes sean, ¿no? Mientras más satisfagan una necesidad real de los consumidores. Entonces, esto es lo que tiene que promoverse. La transparencia, una competitividad sana, una real solución de los problemas, y también canales para que los propios consumidores puedan tener un poder de control de las empresas, ¿no? O sea, oye, si no estoy satisfecho, pues me quejo y se resuelve, ¿no? O si no, me lo aclaran, ¿no? Porque también puedo yo tener la culpa o puedo haberme confundido, pero creo que es muy importante que estos canales del servicio a clientes, de atención, digamos, para transparentar todo el servicio que se da, que creo que en el Perú todavía es muy pobre, ¿no? Y esto ayudaría a mejorar también la competitividad de las empresas. Y el tercer punto, como bien han dicho, y me parece que lo dijo Cameli, es que se tiene que ir por una regulación propositiva. Es decir, no se puede estar desconfiando
de que todos te van a engañar. Yo creo que muy poca gente, muy pocas empresas, muy poca gente te engaña. O sea, la gran mayoría quiere hacer un buen trabajo. Entonces, no por excepciones haces normas que terminan pues constriñendo a todo el sistema, ¿no? Es lo que yo saco más o menos como conclusión. Sí, Sandy, Bien. mira, la normativa que estamos sacando el Perú es en contra del malo y no a favor del bueno. Y al ir en contra del malo, normalmente, que son los menos, lamentables, pero son los que hacen más bulla, digamos, pero al ir en contra del malo, normalmente estamos destruyendo al bueno, y eso es parte del daño que nos estamos haciendo, y que es con toda esta filosofía de castigo que yo mencioné la otra vez, que lo voy a, puse las láminas un poco más adelante en la presentación. Sandy, no sé cómo estoy de tiempo, porque sí se está alargando la cosa, ¿no? Bueno, está bueno que se alargue para que nos vuelvas a acompañar, pero Ya. tranquilo, tenemos unos, si te parece, unos 20 minutos más, pero vamos Ya, perfecto. con paciencia que estamos apurados. No, tranquilo, no te... No, y mientras más yo pueda tratar de resolver dudas o consultas, creo que es mejor, ¿no? O sea, es más positivo. Yo les puedo poner un ejemplo personal. Yo he sido gerente general de Otto Kunz, y encontramos un robo sistemático. Como encontramos el robo sistemático, metimos controles por todos lados, doble firma, tenía que firmar el jefe, tenía que firmar el supervisor, en muchos casos el gerente para autorizar una salida de un producto, para contratar a un transporte o algo así. El grave problema que tuvimos es que la empresa dejó de caminar bien y se trabó totalmente, no funcionaba. Entonces, lo que tuvimos que hacer como cambio es manejar a la empresa con indicadores. Simplificamos todo, eliminamos la gran mayoría de los controles, dejamos solamente algunos, los realmente importantes, y lo demás lo empezamos a manejar con indicadores. Por ejemplo, el porcentaje de merma, que no podía pasar de un determinado porcentaje, o ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El porcentaje del transporte referido al producto que transportábamos no podía ser más de un determinado porcentaje. Y a la hora de hacer eso, la empresa empezó a caminar muy bien y controlamos el robo igual. O sea, dejamos de tener prácticamente robos y la empresa caminaba como un relojito, digamos, ¿no? Entonces, ese justamente, y ahí tienen un ejemplo palpable, digamos, y en un caso, como digo, yo lo he vivido. Lo que estamos haciendo en el Perú ahorita es cada vez meter más controles, cada vez meter más permisos y autorizaciones, y con eso estamos trabando todo el funcionamiento de la economía. Y no solamente eso, penas, multas, etcétera, etcétera, etcétera. Y a los funcionarios públicos también, penas. Entonces el funcionario público no quiere moverse. Entonces hemos creado un sistema de tanto control que ya la cosa no funciona, ¿no? Voy a seguir al siguiente punto, si les parece. Perdón, Sí, de acuerdo. Bueno, desde el punto de vista laboral, acá el gran tema de fondo es el de la rigidez laboral. O sea, todo lo demás, inclusive la gratificación, los 30 vacaciones, no son tan críticos como el tema de rigidez laboral. Creo que la otra vez, voy a volver a usar el ejemplo, si a la selección nacional nosotros le decimos, tú solamente puedes jugar con estos 11 jugadores todos los partidos, ¿por qué? Porque ellos ya ganaron es un derecho laboral y tienen estabilidad laboral. Las probabilidades de que el equipo haya llegado al mundial eran bajísimas. Siempre hay necesidad, inclusive se habla en administración que es sano, que ahí quizás Andy tú tienes un mejor número, pero entiendo que es entre 10 y 30% del personal de una empresa, dependiendo del rubro en que esté, es sano que rote. Y la manera que estamos manejando nosotros el tema laboral es al revés. Y eso hace que, por ejemplo, los jóvenes no tengan acceso a empleo. Sobre todo porque no se está generando más inversión y no se están generando más oportunidades.
Entonces acá tenemos un problema fuerte y eso le quita competitividad a las empresas. Y acá hay una regulación, yo la vez pasada les hablé de que habíamos perdido en 12 años, habían caído 34% las exportaciones de textiles del Perú. Y les voy a usar ese ejemplo para demostrarles de qué estoy hablando acá con el problema de la rigidez en el tema laboral. Se creó una norma para promoción de la exportación no tradicional. Y básicamente lo que decía esta norma es que mientras tú seas un exportador, tú puedes contratar temporalmente a la gente y cuando no las necesitas los desvinculas. Y se hacía con contratos temporales. Entonces, dependiendo de cómo veían venir las ventas las empresas normalmente cada 6 meses o cada año iban renovando los contratos de sus trabajadores en función a cómo veían que iba a venir las exportaciones. Por otro lado, las empresas que le proveían a estas empresas que exportaban, por ejemplo, botones, cierres o alguna parte, digamos, de la prenda, también podían acogerse a este régimen que básicamente lo que tenía era, mientras te está yendo bien en ventas, tú puedes mantenerlos contratándolos y en el momento en que tienes bajas ventas, bueno, dejas de tener la cantidad de gente que tienes. Esto permitía que las empresas se adecúen permanentemente a cómo está funcionando su mercado. Se decidió que esto no era correcto, que iba contra los derechos de los trabajadores y se cambió en dos formas. Uno, se obligó a las empresas que exportaban directamente a amarrar el contrato laboral a una específica orden de compra. Ya no podían hacerlo cada 6 meses o cada año, sino que tenía que estar amarrado a una orden de compra. ¿Qué ocurre? Las órdenes de compra muchas veces se producen en 12 días, en 15 días, si tienes suerte, 30, 45 días. Entonces se precarizó todo el empleo y se generó todo un aparato administrativo en las empresas que exportaban directamente. Y a las empresas que les vendían a estas empresas exportadores, se les dijo, ya no te puedes acoger más a este régimen. Si tú tienes trabajadores, tienes estabilidad laboral y tienes que quedarte con ellos. ¿Qué ocurrió? Las empresas empezaron a quebrar. Tanto las exportadoras que exportaban directamente, porque todo el aparato administrativo se complicó tanto, ¿cómo se llama? No tenían forma de estar permanentemente haciendo los contratos como pedía el Estado. Y segundo, se precarizó la posición de los trabajadores. Los trabajadores empezaron a resentirse fuertemente porque ya no tenían contratos de 6 meses o de 1 año, sino que tenían contratos de 12 días, de 15 días, y tenían que estar renovando contratos todo el tiempo. Ya no podían conseguir un préstamo, por ejemplo, porque no podían demostrar una estabilidad mayor a 6 meses en un puesto de trabajo, etcétera, etcétera. Y en el otro caso, si de repente le dejaban de comprar los botones, por decir algo, la empresa no tenía forma de desvincularse de los trabajadores y por lo tanto tenía que cerrar. El resultado de esto ha sido que en un mundo que estaba creciendo un promedio al 3%, Perú como un país que tiene una gran capacidad de proveer textiles al mundo, digamos, perdimos las exportaciones en una gran cantidad y quebraron y cerraron muchísimas empresas. Entonces, hay un paradigma, y ese es otro tema también, cuando uno analiza los derechos fundamentales de los trabajadores, que habla la OIT, específicamente planteados por la OIT, los derechos fundamentales son la no discriminación, la no explotación infantil, el no trabajo informal, o sea, me falta uno, que es, no sé si Sandy me puedes ayudar, pero me falta uno, pero ninguno se refiere a estabilidad laboral, porque en el mundo sí se entiende que las empresas tienen que adaptarse al entorno permanentemente, y sobre todo un entorno globalizado y que cambia permanentemente. Entonces, acá hay un problema serio también. Estamos hablando de las
4 patas, voy por la tercera pata de la mesa en este momento, ¿no? Y acá, lo que se ha hecho con el régimen agrario, por ejemplo, para mí es un tema sumamente peligroso, y lo que va a ocurrir es que va a empezar a dejar de haber las inversiones que habían en el sector agrario, que estaba creciendo mucho. Es el único sector que ha seguido creciendo en la pandemia, y que ahora se está parando, digamos, ¿no? O sea, se está parando, no, se está frenando. Entonces, acá hay paradigmas que hay que romper. Inclusive yo viajé, yo participo, soy director de una asociación que constituimos juntamente con la CGTP, la Sociedad Analistas con la CGTP, y viajamos juntos a Holanda para ver cómo funcionaba en Holanda. Y en Holanda no hay estabilidad laboral. Lo que hay una protección de X cantidad de tiempo para la persona que pierde su trabajo, donde hay un fondo, y ese fondo cubre los sueldos durante una cantidad de tiempo, y hay un apoyo del Estado para la búsqueda de nuevo empleo. Pero a las empresas las cuidan para que se mantengan competitivas, porque han entendido que se necesitan empresas competitivas y empresas que puedan estar permanentemente creciendo y que haya cada vez más inversión para poder generar el empleo que se necesita, y ese empleo generar demanda de empleo y por lo tanto mejora en la calidad de vida de los trabajadores. Entonces, acá también hay todos unos paradigmas muy difíciles de cambiar. La ley de promoción del empleo juvenil, la famosa ley Pulpín, trató de resolver el problema de los jóvenes que no conseguían o no consiguen empleo muchas veces, pero fue totalmente mal entendida, ¿no? Entonces, y mal explicada también, hay un tema de comunicación y todo. Entonces, acá hay un problema serio también, que nuevamente cae en la gran informalidad. O sea, el 72% de informalidad es porque no pueden acogerse a los regímenes tan estrictos que hay. Y acá hay otro problema adicional, que es que la SUNAFIL, como parte de su presupuesto, tiene multas. Otra vez el tema de ¿cómo se llama?, de recaudación de recursos. Incentivos perversos, decía. Incentivos perversos. Entonces, cuando un inspector de SUNAFIL va a una empresa, va con la instrucción de ver cómo puede multar a la empresa, y no está necesariamente buscando mejorar las relaciones entre los empleadores y los trabajadores. Entonces, como voy explicándoles, en cada una de las patas de la mesa, el Perú está siendo de los países menos competitivos del mundo, y por lo tanto hemos dejado de atraer las inversiones. Esto se ha ido deteriorando en el tiempo. O sea, hasta el 2008 había mucho más facilidad, mucho más simpleza, las normas eran mucho más simples, y se ha ido complicando, como digo, en el tema laboral. Voy a seguir a la siguiente, que es el tema de infraestructura, que es la otra pata de la mesa. Creo que hay una pregunta, Perfecto. Entonces seguimos acá. A ver, adelante. Sí, Luis, justamente hay una pregunta por parte de participantes de mi Zoom. Ana Guamán pregunta, ¿cree que la inversión del sector minero genera desarrollo económico y social, sabiendo que el desarrollo y crecimiento no son iguales? A ver, sí, estoy totalmente convencido, y eso es otro de los paradigmas que lamentablemente se ha manejado. Y esta pregunta, a mí me hicieron la pregunta en Cajamarca, una vez cuando estaba dando una charla en Cajamarca, ¿qué hacemos con la inversión que genera pobreza? ¿Cuál es el gran problema con el tema de la minería? Que primero, los recursos de la minería que se han generado y que se han entregado al Estado no han sido adecuadamente utilizados. En un cuadro que yo presenté en la vez anterior, yo les mostré que 300 empresas pagaban más del 50, o sea, el 51% del impuesto a la renta. Y esto está muy cargado con el tema de las empresas mineras. O sea, es muy fuerte la participación de las empresas mineras ahí. El grave problema que hay es justamente a donde está mi siguiente lámina, que es el tema de infraestructura. Y voy a poner un ejemplo, puede ser Cajamarca, puede ser Huancayo,
Huancayo está a 120 kilómetros de Lima, para darnos una idea. Es una distancia bien corta. El grave problema que tenemos es que no hemos invertido en infraestructura. No, el sacar un producto de Huancayo hacia Lima para poder exportarlo cuesta más que exportar ese mismo producto a China. O sea, en transporte. Entonces, si yo voy a traer algo de Huancayo, ya no me acuerdo los montos exactos, pero pues supongamos que cuesta $2.000, $2.500, para exportar ese mismo producto en un contenedor a China, me cuesta $800, $850. Entonces, tenemos un grave problema de infraestructura. Y gran parte del problema de desarrollo social es justamente el de la falta de infraestructura. Nosotros, si tuviéramos la red de carreteras, si tuviéramos trenes para cargar la mercadería como se debería cargar, si tuviéramos una legislación adecuada para cabotaje, para mover con barcos chiquitos del norte al sur o del sur al norte los productos en el Perú, y pudiéramos fluir rápidamente, cambiaría totalmente el panorama de la concentración del PBI que les mostré en Lima. El grave problema que tenemos en el Perú es que no tenemos infraestructura. No tenemos cómo conectar, sobre todo a las regiones del interior, pero también las del norte y del sur, adecuadamente al mercado mundial, que es al que deberíamos estar conectados, por toda la riqueza y todas las condiciones que tenemos como país. Perú está ubicado en el centro de ¿cómo se llama?, de la costa pacífico de Latinoamérica. Fuimos, y eso lo expliqué la otra vez, el centro, antes de la colonia, o sea, precolonia, el centro de la costa pacífico de Sudamérica, y también fuimos post-colonia, o sea, ya como colonia, como virreinato, el centro, y fuimos el primer virreinato constituido en Sudamérica. Entonces, todas las condiciones que tenemos en el Perú para poder generar desarrollo social son enormes, pero la plata que hemos estado generando como país, y ese cuadro que yo les mostré la otra vez, donde hemos recibido más o menos casi 5 veces más cantidad de plata, ha debido ir directamente a la generación de infraestructura. Carreteras, puertos, aeropuertos, como digo, vías de tren, para poder conectar y generar desarrollo. Un ejemplo para mí interesantísimo que me contaron unos proveedores de China en una reunión que yo tuve, es que la política de China decide, quiero desarrollar esta región. Entonces, para desarrollar esa región dicen, bueno, ¿qué necesito primero? Carretera, construyen la carretera. ¿Qué necesito? Energía eléctrica, dan las condiciones para que se construya o se tenga la energía eléctrica. ¿Qué necesito? O cuáles son las empresas que necesitaría yo que vengan. Ya, invito a las empresas. ¿Qué hago con las empresas? Les digo, te doy la tierra, te la doy en concesión, te hago un préstamo blando para que tú puedas construir la fábrica, acá, donde no hay nada todavía, pero eso sí, empleas determinado porcentaje de la gente de la región. Y con esto, ellos hacen primero la infraestructura, habilitan todo para que cualquiera que vaya a ubicarse en ese sitio pueda ser competitivo y pueda llegar al mundo competitivamente, y de ahí generan el desarrollo. Entonces, esa es la forma en que están trabajando en China, por ejemplo. Si nos preguntamos qué hacemos en el Perú, todo lo contrario. ¿Tenemos plata como Estado? Sí, tenemos bastante plata como Estado, pero ¿en qué se convierte? En asesorías, en sueldos, porque contratamos más gente, pero que no es eficiente, ¿cómo se llama? En publicidad, construimos monumentos, pero no nos dedicamos a construir la infraestructura que se necesita. Entonces, volviendo a la pregunta inicial sobre la minería ha generado un montón de recursos.
hay por las normativas que hemos sacado, por los cambios regulatorios que hemos sacado, hemos frenado la inversión minera. Y ese freno de la inversión minera nos ha hecho muchísimo daño. Hay como 70.000 millones de dólares que no han entrado. Y los proyectos mineros, cuando más generan desarrollo en un país, es cuando están preparándose, no cuando ya están explotándose. Entonces, nosotros deberíamos, como país, promover que todo el tiempo haya nuevas inversiones en nuevos proyectos mineros, porque ahí se mueve la construcción, se mueven los servicios, se mueve el transporte, se mueve la alimentación, y en zonas remotas, en zonas donde hoy no llegamos. Y no solo eso, generan muchos impuestos que si los usáramos adecuadamente como Estado, deberían generar la infraestructura para que, por ejemplo, un Cajamarca, que es una de las regiones con más pobreza, o un Huancavelica, que es una de las regiones con más pobreza, tenga acceso a los mercados. Cajamarca tiene una calidad de ganado muy buena. Tiene capacidad para generar productos lácteos, productos cárnicos, tiene metalmecánica que abastece la minería. O sea, hay un montón de cosas que se pueden promover, pero tiene que haber políticas de Estado que promuevan esto, manejando las cuatro patas, pero una de las más importantes es el de la infraestructura, ¿no? Como el tiempo está corto, Sandy, voy a saltarme un poquito, porque hablaba yo otra vez repito acá, esperanza, miedo y castigo, y acá van a ver que las normas que estamos generando van normalmente más por el lado del castigo y no por el lado del positivo, que debería ser la esperanza, ¿no? Esto es las normas. Voy a usar algunas normas para poder explicar. Cuando empiezan a salir normas a partir del 2008 y que vienen saliendo con esta filosofía de castigo, digamos, y con un trabajo de ONGs con financiamiento de afuera, que ese es otro tema que es importante tener en cuenta, donde fueron creando en la población descontento hacia las grandes inversiones, se crea, por ejemplo, la ley de la OEFA. La ley de la OEFA, que es una ley de protección del medio ambiente, pero hecha con un propósito de castigo, promovido por ONGs de afuera, y lo que han hecho es hacer muy difícil un desarrollo de un proyecto de extracción minera, porque le han generado mucha normativa. Sacaron la ley de consulta previa, por ejemplo, también promovida por ONGs. ¿Y qué hace esto? Que una pequeña minoría termine bloqueando un proyecto de inversión grande. Todo esto, y estoy dando un ejemplo en la minería, lo que ha pasado ahora con la agroexportación. La agroexportación, que es bien curioso, digamos, es el sector uno de los sectores que más ha generado mejoras en la calidad de vida de la gente. Y Ica es el fiel reflejo, digamos, del boom de la agroexportación, donde, como les mostré antes, se eliminó, digamos, prácticamente la pobreza. Entonces, han ido saliendo un montón de normas. Les hablé de la Ley de Protección y Defensa del Consumidor, donde hay incentivo perverso, que es que se le da un porcentaje de las multas a las ONGs que denuncian a las empresas. En la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo, también esto se mezcla con el tema laboral. Para darles una idea, con la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo, nosotros la estamos trabajando ahora en la Asociación para el Trabajo, conjuntamente la CGTP con la Sociedad Nacional de Industrias. ¿Por qué la estamos estudiando juntos? Porque la forma en que se ha hecho la ley en el Perú, donde se responsabiliza prácticamente de todo al empleador, hace que cuando se hace un examen médico a un trabajador, basta que tenga una yaya y la empresa no la quiere contratar. Entonces ya los trabajadores se han dado cuenta de que se les ha vuelto un bloqueo al acceso de empleo, porque basta que tenga un problema auditivo o que tenga un problema ligero en la columna, ya las empresas no los quieren contratar. ¿Por qué? Porque por la forma que está constituida la ley, otra vez con un tema de castigo y responsabilidad al empleador,
no conviene. Cuando analizamos esta misma norma en Holanda, para darles una idea, lo que hace es, primero, el examen médico no se lo dan a la empresa, es del trabajador. Y lo que tiene que hacer la empresa es exponerle los riesgos del empleo al trabajador. Y el trabajador decide si es que quiere tomar el trabajo o no. Entonces, es bien distinto. Entonces se genera empleo. Una persona con un grado de obesidad en el Perú, ninguna empresa formal los quiere contratar, por ejemplo. ¿Por qué? Porque eso representa un riesgo para la empresa. Entonces, se ha generado normativa que termina impulsando nuevamente la informalidad, porque ese trabajador obeso, ¿dónde va a ir a trabajar si no puede trabajar en una empresa formal o tiene problemas para entrar a una empresa formal? Y así han ido saliendo un montón de normas. Quiero avanzar con... esto lo expliqué la otra vez rápidamente, lo de la agroexportación. Acá se trabajó sobre las 4 patas de la mesa. Si se fijan, renta más utilidad de trabajadores está por un poquito por debajo del 20%. Esto está por debajo del promedio mundial, que es el 23%. Acá se hizo exactamente lo mismo que se está haciendo, se hizo en Estados Unidos y que están buscando hacer muchos países, Colombia entre ellos, por ejemplo. Colombia, como política de Estado, ha estado llamando a empresas peruanas para que se vayan a radicar a Colombia. Y muchas de las empresas que se han ido a Perú se han ido a Colombia. En el tema laboral, un régimen especial donde sobre todo hay el tema de libertad y ¿cómo se llama? De libre contratación y desvinculación de los trabajadores. Pero fíjense, se invirtieron 1.600 millones de dólares, en infraestructura. O sea, se trabajaron sobre las 4 patas de la mesa. La otra vez expliqué lo del agricultor, importador, usuario. ¿Quieren que lo vuelva a explicar? Sí, sí, a ver. En el tema regulatorio. En el tema regulatorio, o sea, para ver, trabajaron las 4 patas de la mesa. El tributario, que lo acabo de explicar, el laboral y la infraestructura, donde se invirtieron 1.600 millones, todas estas irrigaciones, todo lo que se hizo para poder generar este boom agroexportador. Y en el tema regulatorio, lo que se hizo es una simplificación de todo el tema de permisos. Entonces, un agricultor que quiere importar y usar sus propios insumos, puede importar un fertilizante o un plaguicida de cualquier parte del mundo con una declaración jurada. Si un fabricante que no es, si un fabricante o un importador, pero que no es agricultor, quiere traer ese mismo producto, tiene que pasar por más o menos 2 años de trámites, entre 1 año y medio y 2 años y medio de trámites. Entre pruebas de laboratorio, pruebas de campo, demostraciones, una serie de cosas. Entonces, lo correcto es lo que se hizo para la agroexportación. Lo incorrecto es que se le ponga tanta traba, digamos, a la manufactura. Porque al final lo que termina pasando es, prefiero fabricarlo en Colombia, donde me dan las facilidades, y simplemente se lo vendo directamente a los agricultores desde Colombia, por decir algo, ¿no? ¿Por qué? Porque en Colombia me dan las facilidades para poder yo fabricar rápidamente y al agricultor simplemente con la declaración jurada lo trae. Entonces, hemos creado una serie de instrumentos regulatorios que nos han creado un problema tremendo. Como expliqué, la norma esta de promoción de agroexportación se creó en el 99, hubo un gran boom exportador, crecieron muchísimo, mucha inversión, generaron muchos puestos de empleos, pero lo más importante de todo, los sueldos promedio de la gente del sector crecieron muy fuertemente. Entonces es curioso que justamente uno de los sectores que más ha generado desarrollo social sea el que hoy está siendo atacado. Y hace como 9 años se empezó a atacar a la minería, que es justamente otro sector que estuvo generando desarrollo social y mucho ingreso para el Estado, pero donde no se invirtió adecuadamente, para mí por lo menos, esos ingresos del Estado.
Quiero terminar con esta lámina, que la otra vez no la pude explicar. Si me dan todavía unos 10 minutos más, Sandy, no sé si es posible. Bueno, ok, a ver, vamos, por favor. O trato de hacerlo en 5. Ya, ánimo, sí, está muy bien. El Perú tiene para nosotros un potencial, en una situación normal, obviamente no COVID, pero una situación normal, de crecer a un 9%. Ya lo hemos hecho en algún momento como país, en crecer cerca al 9%. Cuando uno, para hacer este análisis, lo que hacemos es revisar sector por sector y ver qué potencial tiene cada uno de estos sectores de crecimiento. Los primeros 4, agricultura, pesca, minería e industria, son lo que nosotros llamamos sectores base. Acá no aparece el turismo, pero es otro sector base también. Cuando se desarrolla la agricultura, si vemos los crecimientos que ha venido teniendo, perfectamente podría estar creciendo a un 10% anual todavía por muchos años. Trabajando inclusive con el cultivo tradicional, trayéndoles conocimiento, tecnología, quitándonos paradigmas. Yo estoy a favor, por ejemplo, del uso de organismos genéticamente modificados, porque además ya se están usando en el Perú informalmente, se traen de contrabando. Si vemos la pesca y acuicultura, sobre todo la acuicultura está muy mal desarrollada en el Perú, y eso también viene por un tema regulatorio. Lamentablemente se le estaba dando, o en la renovación que se había hecho de la norma para la promoción de la agroexportación, la anterior, la que se derogó, se había incluido a la acuicultura en esta norma. Lamentablemente se ha quitado ahora. Entonces la acuicultura ha pasado al régimen general y las posibilidades de que la acuicultura se desarrolle son muy pocas. La minería puede generar un crecimiento de hasta un 5%, pero vemos que la metálica, que es la principal que tenemos ahora, no puede crecer para nosotros por lo menos a más de 4% anual. ¿Y esto por qué? Porque ya hay una gran cantidad de inversión. No quiere decir que la minería no sea importante, es sumamente importante. Pero además jala a otros sectores que sí tienen un potencial grande de crecimiento, como la industria, que si hiciéramos políticas adecuadas, la industria podría crecer inclusive a más del 9%. Y después viene la electricidad, la construcción, el comercio, transporte, hoteles y restaurantes, telecomunicaciones, financieros. Todos estos sectores sirven a los otros sectores, a estos sectores base que yo estoy mencionando. Agricultura, pesca, minería, industria y el turismo, como digo, que no está incluido directamente acá. Entonces, analizado de esta manera, el Perú podría crecer al 9% si es que para cada uno de estos sectores se trabajan las 4 patas de la mesa. Se revisa qué estructura tributaria necesita, qué inversión en infraestructura necesita, qué régimen laboral necesita y qué régimen regulatorio necesita, cómo deberían ser las regulaciones. Hay un sector que también está bien chiquito, pero podría tener muchísimo potencial, es el maderero. El Perú tiene más potencial maderero que Chile, por ejemplo. Yo no me acuerdo la cifra exacta, pero creo que Chile exporta casi 10 veces más que Perú de productos de madera, y normalmente productos ya procesados, o sea, convertidos en muebles o en sillas, en mesas, etcétera, etcétera. Entonces, el Perú tiene un potencial de crecimiento del 9%. Para nosotros, el crecer a un 4, a un 3, es inaceptable. ¿Y por qué? Porque necesitamos crear como mínimo cerca de 300.000 empleos al año. Si nosotros no creamos 300.000 empleos al año, no podemos generar ese empleo para todas las nuevas generaciones que están entrando a buscar empleo. Si se fijan, si crecemos al 9%, podríamos estar creciendo, generando casi 500.000 empleos, al 7, casi 400.000, al 5 estamos cerca de los 300.000. Entonces, el Perú debería crecer como mínimo entre 6 y 7% para estar en ese círculo virtuoso, digamos, de generar desarrollo social a través del desarrollo económico. Eso sería
la presentación... Lucho, y una pregunta sobre esto. Primero, ¿cuánto empleo se genera ahora? ¿Tú sabes? Mira, bueno, ahorita se ha perdido un montón de empleo con el tema del COVID, O pero sea, en con vez de el generarse, se ha crecimiento, perdido. sí, con el crecimiento del 2%, 2.2% que tuvimos en el 2019, lo que ha habido es un aumento de la informalidad y se debe haber generado alrededor de 100.000 empleos, 100 y pico mil. Y por eso es que está creciendo la informalidad, porque todo el resto del empleo se está yendo a la informalidad, ¿no? O sea, si no se crea empleo, no se genera, no se combate o no se construye formalidad, mejor dicho, ¿no? O sea, no se hace mucho por la informalidad, si es que no se genera inversión, si es que no se genera empleo, pero tampoco se genera calidad de vida para la gente, ¿no? O sea, Es correcto. tú Y lo estás que se hablando de debe, empleo formal, ¿no? O sea, empleo con todos los beneficios, con toda la así competitividad, el es, conocimiento de la gente, ¿no? de acuerdo a lo que nosotros pensamos, y como Sociedad Nacional de Industrias hemos hecho un trabajo ahora con 9 mesas sectoriales para discutir justamente las 4 patas de la mesa y alguna otra cosa, para poder tratar de generar propuestas, que estamos todavía cerrando ese proceso, para poder generar propuestas justamente para lograr ese crecimiento de 8 o 9% que creemos que el Perú debería poder lograr. Y es la única forma que vemos nosotros que se va a poder generar desarrollo social. Mucho del descontento que hay ahora es porque no se están generando oportunidades. Y al no generarse oportunidades, obviamente, sobre todo en la juventud, que es la que ha salido a protestar, se genera un descontento muy grande. Y acá otra vez hay que pensar en el tema geopolítico, ¿no? Que es un empleo que se genera en el Perú, es un empleo que no se genera en otra parte del mundo. Y vivimos en un mundo globalizado donde todos los países están peleándose por generar empleo en sus países para poder generar el desarrollo social de sus países. Eso sería, Sandy. Tengo la última lámina, que es la misma que presenté la otra vez, que es la de Corea del Sur y Corea del Norte, ¿no? Donde tenemos los dos enfoques. La presentaré pues para... Bueno, este es el crecimiento, pero esta es la más importante, ¿no? Acá tienes a Corea del Sur de noche y a Corea del Norte de noche. Vemos Corea del Norte oscuro, porque es un estado que apostó por todo manejado por el Estado y muy poca inversión privada, y Corea del Sur que apostó por el desarrollo social a través del desarrollo económico basado en la inversión privada, ¿no? Tenemos ejemplos como Alemania Oriental y Alemania Occidental, tenemos lo que ha hecho China, lo que ha hecho Japón, lo que ha hecho Corea, o sea, hay muchísimos ejemplos de esto, y el ejemplo contrario más cercano que tenemos nosotros es Venezuela, ¿no? Donde se ha destruido todo lo que era la inversión privada, y un país que era un país donde muchos querían ir a trabajar, hoy se ha convertido en un país donde todo el mundo sale corriendo a buscar para sobrevivir cualquier tipo de trabajo en otra parte del mundo, ¿no? Eso sería, creo, No, ya más o muy menos bien. redondeando las dos presentaciones, chicos. Andy, no sé si hay preguntas. Sí, Sí, no me sé, gustaría Cristian, ¿tienes? rápidamente, no sé si hay tiempo todavía, Sandy. Sí, adelante, Cristian. Ya. Luis, ¿tomarías tú como referente a Chile en el caso de la inversión pública? Sabemos que Chile es el mayor productor de cobre a través de su empresa estatal Codelco, en sus 7 unidades que tiene. Entonces, ¿tomarías como referente quizás para que el Perú pueda impulsar de esta manera una empresa estatal? Por ejemplo, Perú tiene mucho potencial, y no solamente de cobre, tiene muchos minerales, oro, plata, zinc, plomo, y hoy un proyecto muy importante que es de litio en Puno, que pues hay una inversión de miles de millones de soles. Entonces, ¿tomarías como referente tú a Chile para que en Perú quizás se pueda realizar esto? A ver, yo no creo en el Estado como gestor. Yo creo que el Estado debe ser regulador. Mira, Chile ha tenido, y eso es un análisis bien interesante para hacer. Codelco podría ser una cierta excepción, pero yo tengo mis dudas sobre la calidad de la gestión de Codelco. O sea,
Y esto se ha hecho principalmente para financiar a las Fuerzas Armadas, porque se les dio mucha de la gestión a las Fuerzas Armadas. Pero yo no creo en eso, no creo que es una solución que vaya a ser útil para un país. Yo creo que tiene que ser a través de la inversión privada. Lo que sí se puede hacer es concesionar, y que es lo mismo que se está haciendo con carreteras y lo que se podría hacer con salud, o lo que se podría hacer con educación y con muchas otras cosas. Donde el Estado, porque el Estado sí es responsable de otorgar salud, de otorgar educación a la población, ¿correcto? De darle el acceso a la mejor educación posible o a la mejor salud posible. Entonces, primera parte sobre tu pregunta, yo no estaría de acuerdo, no creo que es la mejor solución. Y para darte una idea, uno de los grandes problemas para mí de Chile es que se centraron tanto en la minería y en la agroexportación solamente, que no promovieron la manufactura. Chile tiene más o menos un 10%, está en menos de lo que Perú está en manufactura. Mi impresión es que si Chile hubiera promovido el crecimiento de la manufactura, como se ha promovido, por ejemplo, en Australia o en Canadá, la situación hubiera sido completamente diferente. Y no hubiera podido o no hubiera habido lugar para las protestas que han habido y el descontento que hay. Entonces, regresando a la pregunta específica, yo no creo que eso funcionaría. Normalmente cuando el Estado entra a la gestión directamente, se crean fuentes de corrupción. No conozco bien el caso de Chile, pero no me sorprendería que haya muchos casos de corrupción ahí. Y que probablemente la eficiencia que se está manejando no sea la mejor. Y por otro lado, Chile, uno de los grandes problemas que ha tenido para mí es justamente que no se dedicó a generar otros motores de desarrollo como la manufactura, ¿no? Sí lo hicieron con el sector maderero, pero no lo hicieron, como digo, en general con la manufactura, ¿no? No sé si he respondido adecuadamente la pregunta. Sí, yo quizás complementaría, porque es una muy buena pregunta la de Cristian. Sí. Yo complementaría con una respuesta teórica y otra práctica, ¿no? O sea, la teórica, y que también puede ser también muy sencilla, es, oye, hay modelos en los cuales dicen que lo haga el Estado o que lo hagan los privados, pero el tema es que se haga, ¿no? O sea, si vas a hacer una carretera central, unos trenes, pues que se hagan en el momento y de la manera que se necesiten, ¿no? Eso es la manera teórica, ¿no? Por ejemplo, o sea, respondiendo a los modelos que hay, ¿no? Pero si vamos al tema práctico, o sea, al tema, lo que está pasando en la realidad, de acuerdo a lo que yo voy entendiendo en tu exposición, Luis, es que el Estado ha normado de tal manera, con buena o mala intención, no sé, digamos buena, ha normado y nos hemos quedado amarrados, ¿no? Por decirlo así. O sea, no se está logrando que crezcamos solo 2%, cuando tú dices que tenemos que crecer 9%, si no crecemos 9%, para mí la conclusión es que no hay paz social. Va a haber personas que están insatisfechas. O sea, el que estoy tratando de ligar un tema numérico a un tema social. Si no crecemos de manera pues, contundente en un país que tiene tantas necesidades, no va a haber paz social. Entonces, yendo a la respuesta práctica, diría, si el Estado todavía tiene algunas cosas que madurar en su manera de dar las normas, es más, las está dando como control, y no me imagino cómo será su gestión. O sea, al menos ya tengo alguna duda, ¿no? O sea, además, no le voy a dar el encargo de algo sumamente importante a un trabajador que está recién aprendiendo, tiene fallas, ¿no? Más o menos. Estoy tratando de posar una respuesta práctica, ¿no? Lo que sí entonces hay que saber es a quién se la doy, ¿no? O sea, tenemos que generar alternativas. Y hay extremos, ¿ah? Hay extremos como hasta en Singapur. En Singapur no necesitas ser de Singapur para ser ministro. En Singapur hacen un headhunting
y si tú eres de Perú, te contratan, porque te contratan al mejor ministro de Energía y Minas, o al mejor ministro de Educación que hay en el mundo. No necesitas ser de Singapur. Entonces creo que lo que necesitamos es poner a la gente apropiada que piense en qué es lo mejor para darle competitividad al país y para que la gente salga de la pobreza, salga de sus necesidades. Esa es más o menos mi respuesta práctica. Es decir, no... Sandy, si puedo complementar ahí un poquito. Sí, adelante. Lo que tú has dicho va también con el tema justamente ideológico. Y uno de los grandes problemas que estamos teniendo en el Perú es que hemos importado ideología desde, por ejemplo, la igualdad de género, la equidad, perdón, en número de género, en cómo se llama, en los ministerios o en los partidos políticos o en el Congreso. Lo que debe haber es igual de oportunidades, y debe haber igualdad de oportunidades para hombre y para mujer, y ahí no debe haber ninguna discusión. Pero después, el más técnico o la más técnica, la persona que mejor vaya a desempeñar el cargo que se necesita para poder generar un mayor bienestar a la población, es la persona que debe ser contratada. Hay un paradigma, no sé si sigue eso, pero entiendo que hay problemas para contratar a profesores extranjeros también, Sandy. No sé si existe, Sí. creo Sí, que sobre todo en las del Estado. sí. La política americana, la política china, la política alemana, Singapur de todas maneras, yo quiero que mi población sea educada por los mejores que yo pueda conseguir. Y no importa de dónde venga, yo lo traigo para que le enseñe a mi gente a ser lo más capaz posible. Entonces, tenemos que eliminarnos y quitarnos todos esos paradigmas y ser muy pragmáticos, pensando en que el rol del Estado es generar desarrollo social, y para eso tiene que conseguir a los mejores ministros, a los mejores funcionarios del Estado, para que promuevan la inversión que va a generar el desarrollo social. Entonces, tenemos demasiados paradigmas en el país, y muchos, para mí, sembrados adrede dentro del país para evitar que el Perú crezca. Voy a extenderme un segundo más, Sandy. Cuando se constituye la Alianza del Pacífico, esto fue creación de Alan García, para que vean que no es un tema, digamos, de políticos o de líneas. Se crea una agrupación de 4 países que se podía convertir en la 5ª potencia del mundo: Chile, Perú, México y Colombia. Esos 4 países, estamos hablando justamente en las épocas alrededor del 2008, 2007, por ahí, esos 4 países con crecimientos muy grandes, con desarrollo social creciente muy grande, con reducciones de pobreza muy fuertes, todos caminando y siendo estrellas, digamos, de la zona latinoamericana. ¿Qué ha ocurrido con esos 4 países después de unos 15 o 20 años? Los 4 países con grandes problemas internos, con levantamientos, con los crecimientos frenados, con, ¿cómo se llama?, con el mismo, si vemos el perfil de lo que ha ocurrido en Chile, de lo que ha pasado en Colombia, de lo que ha pasado en Perú y lo que ha pasado en México, es muy similar. Pero en el fondo, ¿qué se ha hecho? A la Alianza del Pacífico se la ha frenado. Y tenemos que ser bien conscientes de que vivimos en un mundo globalizado, donde la lucha es, como digo, el puesto de trabajo que yo creo en mi país es un puesto de trabajo que no se crea en otro país. Y en el mundo hoy esa es la pelea, ¿no? Muy bien, de acuerdo. Nos quedan muchas cosas por conversar. Ya veremos otra oportunidad. Lucho, gracias por tu tiempo, por también capear las preguntas. Supongo que hay muchas cosas que seguir conversando y espero que aceptes otra invitación. Y bueno, los dejo a los chicos. Sandy, encantado, Sandy, y simplemente a los chicos, el futuro está, el futuro se puede lograr. Es cuestión de volver a soñar en ese Perú grande y que todos
nos alineemos nuevamente a crear ese Perú grande que ya estábamos creando hasta hace unos años. Y no dejemos que este momento que estamos viviendo se convierta en realidad, y más bien volvamos y trabajemos para volver a esa senda. Tenemos absolutamente todo lo que se necesita para que un país sea una potencia mundial. Ya lo hemos sido en su momento, como digo, antes de la colonia y durante la colonia, y no hay razón para no poder volver a hacerlo. Depende de nosotros. Muy bien, ánimo. Los dejo entonces para que cierren, creo que Sol, o... Sí, adelante. Sí, muchas gracias, Andy. Bueno, agradecer a nuestro ponente Luis Salazar por su amplio desarrollo en los temas que son de gran importancia para nuestra sociedad, que tal vez en conversaciones casuales los jóvenes no tocamos, ¿no? Pero los cuales son importantes conocer y desarrollar. Por eso espacios como estos son importantes y fundamentales. Muchas gracias, Luis, muchas gracias, Andy, Cameli, Cristian, Liz y Edson, todos, por su tiempo y a contribuir. Sigamos contribuyendo a un mayor conocimiento para los jóvenes. Sigamos trabajando por un mejor país y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Sí. Adiós, adiós. Gracias a todos por su Gracias. participación. Hasta el próximo Gracias por la viernes. paciencia conmigo. No, muchísimas gracias, Lucho. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias, Luis.